Lemaitre Román, la idea de un mercado central con varios sectoriales, Santa Rita y otro. Una situación, bueno, también fue bastante controvertida en la década de los 60 cuando se inició el proceso tanto de Santa Rita como el del mercado. ¿Qué planteaba esta, que ha sido una de las ideas de planificación mejor proyectadas y por supuesto mejor ejecutadas, en lo cual usted tuvo que ver muchísimo, doctor Rizzo? La idea original de Gustavo era simplemente hacer un mercado central en Basurto. Pero con el proceso, cuando Gustavo lo nombra alcalde, él pone en práctica lo que había pregonado como periodista. Efectivamente, él se concesionó en el año de 1967 y lo primero que hizo fue abrir un concurso de méritos para que se hiciera el diseño de lo que sería el mercado central de Basurto. El concurso que se ganó Gastón Lemaitre con Manuel Mercado. Delgado, con Manuel Delgado, y que es el bello edificio que todavía subsiste en lo que es el Basurto de hoy. Pero cuando hubo cambios de gobierno en las empresas, el año 70 entró como gerente Javier Fernández. Y Javier Fernández entonces, para confirmar la manera como debía ser ese nuevo mercado, contrató con un instituto que se llama CEIMA, Centro de Estudios relacionados con el mercado, con el mercadeo, que de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y CEIMA hizo un estudio, analizó cómo era el sistema de mercado de Cartagena, no solamente el de venta al público, sino el de abarrotes y el de suministros, y determinó cosas interesantes. Por ejemplo, la gente tenía pensado que la mayoría de los víveres y abarrotes de Cartagena venían por agua. Resulta que no, el agua venía apenas el 6%, que venía de San Andrés y de algunos pueblitos de la costa cercana a la ciudad de Cartagena. El resto venía prácticamente por tierra, la mitad por la carretera que venía de Turbaco y la otra mitad por la carretera que venía de Barranquilla. Eso ayudó a determinar cómo debía ser entonces el mercado de Basurto, donde lo primordial no era la parte por agua, sino la parte por tierra. Todo el año 66 pasamos planteando eso, y cuando amaneció el año 67, trabajaba conmigo en las empresas públicas, yo era gerente, como lo recuerdo, IGAP, un excelente periodista y un excelente funcionario. IGAP era secretario general de las empresas públicas y él fue el que me hizo una propuesta, alcalde, gerente, ¿por qué no ponemos entonces una especie de algo que ponga a la ciudad a pensar en el traslado al mercado? Entonces me sugirió hacer unos cartelitos azules que pusimos, en los cartelitos decía 1977, año del traslado de Getsemaní a Basurto. Y los pusimos en los buses, todos los buses públicos de la ciudad, en la zona de los choferes, donde se ponen los zapaticos del niñito y el rosario y la imagen de la Virgen de la Candelaria, etcétera, etcétera. Aparecía el cartelito como para que la gente fuera viendo el cartelito y fuera teniendo la impresión de que algo iba a pasar. Muchos decían que eso iba a ser posible y otros que no. Eso fue una discusión que hubo permanentemente en Cartagena todo el año hasta que pasó. Pero no solamente se trataba de hacer un buen traslado, y por eso nos pusimos a hacer una investigación, a crear una serie de comisiones que analizaran todos los aspectos relacionados con lo que era el mercado y con lo que iba a ser el nuevo mercado. Pero también me preocupaba mucho un aspecto importante, qué se iba a hacer con ese gran lote que iba a quedar deshabitado, desocupado, y que ocupaba no solamente lo que hoy está ocupado por el centro de convenciones, sino en toda la parte del arsenal, que es donde está el parqueadero. Hasta que me encontré con una situación. La junta directiva me dice, mire, el traslado al mercado es tan complejo y tan trabajoso, que es necesario que usted se dedique completamente a eso. Déjele buscarle qué solución al mercado al señor alcalde. Entonces dije yo para mi gente, miércoles, me va a ser difícil buscar solución, pero lo voy a hacer
porque me parecía que si no se coordinaban las dos acciones no iba a funcionar muy bien el proyecto. Me tocó entonces por debajo de la mesa estar haciendo las gestiones para buscar el centro de convenciones, que es otra parte del cuento que ya haré en otro momento, que es también muy interesante. Y comencé entonces a organizar lo que se llamaría el plan de traslado del mercado. Creé entonces una serie de comisiones, una comisión por ejemplo, de investigación del número de puesteros, de la distribución de los puestos, de la cantidad de víveres, de la clase diferente de víveres y abarrotes que se vendían, de organizar la parte administrativa, si sería alguna arriendo, que sería una prestación de servicios, en fin, una parte muy complicada que era la parte administrativa y la parte organizacional. Pero también sabía una cosa muy importante, que el sitio donde estaba localizado, previsto la localización del mercado, era un sitio álgido para la circulación de Cartagena, porque si bien es verdad que todas las vías confluían a él, el paso por ese nudo iba a ser bastante complicado, sabiendo pues todo lo que significaba la atracción de vehículos y la atracción de gente que tenía el mercado. Entonces creé también una comisión que se llamaba Comisión de Vías, en la cual estaba el director de tránsito, cuyo nombre se me escapa en este momento, Rueda. Fabio Rueda, que fue un excelente colaborador. ¿Y sabes quiénes me colaboraron muchísimo? Los dueños de los transportes. Pedro Pereira, el otro gran organizador de transporte, otro más, Cecilio Montero. Entonces, entre todos hacíamos comisiones. Abel Castellanos. Exactamente. Entonces, se hizo una gran comisión para eso. Y como se hicieron varias comisiones por otras, y lo que hacía yo era, los miércoles, tenía una reunión general de las empresas públicas con todas las comisiones para exponer lo que habían hecho y lo que más que había sería analizar lo que se debía hacer. Y cada semana teníamos esa reunión que comenzaban a las 3 de la tarde y muchísimas veces terminaban a las 11 de la noche. Analizando, discutiendo, proponiendo, etcétera. Hasta que hacia mayo, por ejemplo, yo llegué a la conclusión de que faltaba un aspecto que era muy importante, y el manejo social, no solamente el social dentro del mercado, sino social hacia la ciudad. Y fue así como entonces llamé en auxilio a Luz Amalia Trujillo, que era en ese momento la decana de Facultad de Ingeniería, de Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, y le planteé mi inquietud y me dijo, ¿cómo no? Me asesoró un poquito sobre cómo organizar eso y me dijo, yo tengo 18 niñitas que están a punto de grabarse y que te pueden ayudar muchísimo. Y le dije, hombre, préstame las 18 niñitas, y comenzamos a trabajar con ellas. Yo me reunía personalmente con ellas y les explicaba lo que tenía que hacer, lo que quería averiguar, y ellas se regaban por el mercado, comenzando a difundir la voz de que el mercado se iba a trasladar, de que se iba a trasladar muy bien organizado, y de que nos interesaba que necesitábamos la colaboración de todos los que estuvieran dentro del mercado, los puesteros, los propietarios de almacenes, etcétera, etcétera. Fue una labor muy linda que ejecutaron estas muchachitas y que fue permitiéndonos adelantar cómo organizar el traslado de Basurto. Sin embargo, teníamos un inconveniente. El estudio de Ceiba que había contratado Javier Fernández había determinado que el mercado no debía ser un único mercado central, sino que debía de haber un mercado central, que sería Basurto, y 3 o 4 mercados sectoriales que habían preestimado que pudiera haber uno hacia la zona que hoy sería la zona suroriental, otro hacia la zona de Ceballos, otro el de Santa Rita, que ya estaba medio previsto, y que había previsto Panoptes, porque si bien hacia Getsemaní llegaban todas las vías de la ciudad, y hacia Basurto también, pero las personas que vivían en Cabrero, Crespo y toda esa zona de por allá, no había un transporte directo hacia Basurto, sino que debía tomar dos sistemas de transporte, uno hacia el centro y después otro del centro de Basurto. Por eso Panoptes propuso en su época construir el pequeño mercado de Santa Rita, y así comenzamos nosotros a trabajar. Eso fue adelantándose, y mientras tanto también tratando de
poner en práctica otro aspecto que era muy importante y complemento del mercado, y era lo que se llamaría la central de abastos, que en ese momento estaban en boga. Bogotá acababa de terminar hacer su central de abastos, Medellín también, Cali, era muy conocido el tema, y yo me pareció que nosotros Cartagena teníamos razón de sobra para tener también una central de abastos. Traté de promoverlo directamente con Planeación Nacional y tal vez me dedicaría a trabajar un poquito de la central de abastos en otro momento para hablar sobre ese tema que también que me parece que es muy importante. Lo cierto es que estuvimos adelantando con esas visiones y todas esas cosas, perfeccionando lo que sería el traslado, pero me pareció que había una situación, y era el control del orden público y la organización del traslado mismo, la logística del traslado propiamente dicha. Se me ocurrió entonces llamar en auxilio a Guillermo Uribe Peláez, el almirante, en aquel tiempo capitán de navío, que era el comandante de la Fuerza Naval del Atlántico, para que me prestara el conocimiento que se tenía en las fuerzas militares sobre cómo se hace una evacuación de una ciudad, porque evacuar Basurto era como evacuar una pequeña ciudad y al mismo tiempo controlar el orden. Me prestó toda la ayuda posible y casualmente y me nombró incluso dos oficiales para que me vinieran a asesorar y fueran a asesorar a la gente de las empresas públicas en ese trabajo. En aquel tiempo me puso el capitán Pablo Galindo y al teniente José Urrego. Ambos se presentaban a la alcaldía a las 7 de la mañana. Yo les decía lo que quería de que se ocupara, y creábamos lo que se llamaba en el sistema militar una directiva que ellos llegaban a las empresas públicas y se le explicaban allá al gerente de las empresas. Le explicaban no, estoy hablando con esto cuando fui alcalde, se me está adelantando el cuento. Lo de Pablo Galindo y Urrego de Uribe fue después, siendo yo el gerente de las empresas públicas, no. Hasta que un día las 18 niñitas de la Universidad de Cartagena se me acercaron a decirme: alcalde, la gente del mercado acepta trasladarse, pero nadie quiere irse a ninguno de los mercados sectoriales porque dicen que le va a ir mal, que se van, pero si fuera al mercado de Basurto. Yo dije, bueno, si esto va a obstaculizar el mercado para no distribuirse, pues que se vayan a Basurto, pues se van todos y se van. Y dijeron, bueno, sí, ahora sí. Entonces, estábamos en ese proceso cuando se produce el cambio de gobernador de Bolívar y se nombra, el presidente nombra a Arnoldo Calvo Núñez, que me nombra a mí como alcalde. Acepté de inmediato y dije, bueno, ahora yo con la autoridad puedo hacer con mayor fuerza todo lo que vengo planeando como gerente de las empresas públicas. Y eso fue el 5 de septiembre de 1977. Muy poco después de esa fecha fue cuando se me acercaron las 18 niñitas, a contarme el problema del mercado, y dije yo, no, se me van todos, pero se van. Y fue cuando entonces pensé yo en llamar a pedir el auxilio del almirante Uribe, para efectos de la logística y del orden público. Eso causó algún escozor en algunos sectores de la ciudad, en la misma junta de las empresas públicas, de la cual ya yo no era el gerente, sino el presidente de la junta, cuando un exalcalde de Cartagena me increpó que lo que yo iba era hacer un traslado a punta de cañones y fusiles. Fue una fuerte discusión y le dije, no señor, los cañones y fusiles están escondidos, ellos están simplemente para vigilar que el orden público se mantenga y para ayudar a organizar ese traslado. Y así fue. Hasta que llegó un momento en que nosotros escogimos que el traslado se iba a hacer a comienzos de diciembre, cumpliendo lo que habíamos dicho en el cartelito de los buses. Pero después de la fiesta de noviembre, me acuerdo yo, que se me acercaron los vendedores del mercado a decirme, alcalde, ¿cómo es eso que nos va a trasladar en pleno diciembre y nos va a dañar las ventas de Navidad? Y le dije, hombre, tienen ustedes toda razón, vamos a hacer una cosa, pensemos un poquito en hacer el traslado entonces un poquitico después del 1 de enero.